Hola, 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 buenas tardes a todos, un saludo químicamente de corazón. Aquí en esta oportunidad para explicarles de manera didáctica una de las fuerzas más intensas que existe en la naturaleza. Es una fuerza que une a moléculas, no cualquier molécula, no, moléculas polares. Y esta fuerza es llamada puente de hidrógeno. Y para tomar un ejemplo clarísimo, porque la explicación está en la molécula del agua, tengo una botella con agua. La voy a verter en este vaso. Y entonces lo que nosotros vemos es simplemente al agua. No vemos más allá del agua, ¿no es cierto? Tú ves solamente el estado líquido que estoy vertiendo en este vaso. Entonces para cualquier persona, para cualquier persona, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás observando? Simplemente un vaso que contiene agua, una sustancia universal por excelencia, la maravilla de la naturaleza, cuando es potabilizada para consumo del ser humano y también los seres vivos, muchos animales y además las plantas, su función principal es utilizar agua. Oigan chicos, aquí lo que tú ves solamente es el estado líquido del agua. No podemos ver más allá. No podemos ver más allá. Sin embargo, para la ciencia que ha demostrado que en el interior de este líquido hay unión de moléculas. ¿Molécula de qué? Molécula de agua. Pero, profesor Víctor, ¿y si esa molécula agua existe en esta sustancia? ¿Cómo sé que están unidas? Buena pregunta, alumno. Las moléculas están unidas porque una de las grandes propiedades físicas que tienen las sustancias, molecularmente hablando, es la presencia de esa fuerza que nos une. Y estas moléculas, cuando se unen por cantidades inmensas, le dan el aspecto físico a la materia. En este caso, el estado líquido. Las fuerzas que intervienen acá no son cualquiera, se le va a llamar puente de hidrógeno. ¿Puente de hidrógeno? Sí, puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una fuerza dipolo-dipolo, pero de mayor intensidad, que se genera por la unión entre moléculas polares, que van a presentar bipolaridad permanente. Pero ¿cómo así puedo observar a la molécula que hay en el interior? Si tú te pones tus lentes nanoscópicos que algún día se inventarán y serán uso de muchos de nosotros, podemos observar al agua bajo este punto de vista. Observen. Tenemos nuestro vaso con agua. Y en el interior del agua, que se encuentra en estado líquido, porque recordemos que el agua está en estado líquido, entonces ahí el agua H2O, el agua se está encontrando en estado líquido. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una visión nanoscópica. Unos ojos enormes. Y en esa visión nanoscópica voy a observar moléculas de agua. Voy a tomar dos de ellas, porque se supone que para que sea una molécula se intervienen más de ellas. Voy a tomar dos. Entonces, estas dos moléculas de agua como sabemos, se van a unir por enlaces covalentes. Y cada molécula va a presentar par libre de electrones. Repito, quiero aclarar que dentro de esta sustancia llamada agua en estado líquido van a participar más moléculas de esta naturaleza para que se forman
las fuerzas intermoleculares. Solamente quiero rescatar algo de ella para interpretar lo que voy a formar con esta fuerza llamada puente de hidrógeno. Entonces, el enlace que vemos aquí es un enlace de naturaleza de covalente polar, pero la molécula unida a esta molécula tiene fuerza de atracción eléctrica de esta manera. El polo positivo, que en realidad no es un polo positivo porque es la presencia del protón del hidrógeno, porque recordemos que el hidrógeno tiene un electrón en su capa externa y tiene un protón en el núcleo atómico. El electrón que tiene el hidrógeno se ha combinado con el oxígeno formando el enlace covalente polar. Entonces está quedando la presencia de una parte positiva en el núcleo que es el protón. Ese protón del hidrógeno de esta molécula es atraído fuertemente por los electrones libres, por los electrones libres de la otra molécula, que presenta en su átomo central a los átomos más pequeños de la naturaleza, pero a la vez lo más fuerte porque tiene mayor electronegatividad. Esa atracción que existe entre el protón del hidrógeno, que es un lado positivo de una molécula, hacia los electrones libres de la otra molécula que contenga a los átomos más pequeños pero más fuertes a la vez porque tiene mayor electronegatividad, esa atracción entre estas dos moléculas se le va a llamar puente de hidrógeno. Vuelvo a repetir, el puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular que se origina por la interacción de moléculas polares que presentan un dipolo y dipolo pero de mayor intensidad. ¿En qué consiste esta fuerza intermolecular llamada puente de hidrógeno? En la interacción que existe entre la carga positiva, el lado positivo, por la presencia de protón en el núcleo de una molécula, siendo atraída por los electrones libres de la otra molécula que contenga en su átomo central a los átomos más pequeños, que son flúor, oxígeno y nitrógeno, pero de mayor electronegatividad, de mayor fuerza de atracción para formar enlaces. Esa unión la ciencia le llama puente de hidrógeno, y que nos garantice esta formación de puente de hidrógeno, que el enlace que une internamente también tiene que tener la misma naturaleza de hidrógeno unido a cualquiera de esos tres átomos. Esta es la fuerza puente de hidrógeno. Esto me garantiza que en el agua las moléculas se han unido por esta fuerza muy intensa, que para romper esta unión tú tienes que calentar el agua, tienes que ponerlo a hervir. Por eso que la energía interna cuando entra hace que esta molécula que estaban unidas rompan sus estructuras, las moléculas tomen distancias separadas y esto provoca un cambio de estado llamado gaseoso o vapor. Ahora, el agua, por ser una sustancia que tiene una fuerza entre sus moléculas muy intensa, es capaz de entrar para otras sustancias y ser soluble. Por eso que el agua es un solvente muy importante para la ciencia y para la naturaleza, capaz de disolver a otra sustancia que tiene la misma naturaleza. Y la ley dice que lo semejante disuelve lo semejante. O sea, sustancias polares que presenten moléculas polares se pueden disolver en el agua, porque el agua es una sustancia que contiene moléculas polares. Por eso que lo semejante disuelve lo semejante. Si yo echo aceite, ¿por qué el aceite no se une? Porque el aceite es apolar y el agua es polar. Y para que se pueda disolver, lo semejante disuelve lo semejante. Interesante, ¿no? Pero son las maravillas que tienen estas sustancias en la vida real. Nos vemos en otro momento con otras curiosidades y con otras explicaciones acerca de alguna fuerza intermolecular. Espero que les haya gustado y un saludo por ustedes de la naturaleza para mi organismo.
lo maravilloso que es el agua. Hasta otro momento.